Volvemos a repetir. Volvemos a repetir la presentación, que esta disertación es auspiciada por TCA Bursátil. Le damos la bienvenida nuevamente al magíster Julio Calcanino, quien hablará sobre desafíos y perspectivas. Análisis de la coyuntura económica y financiera en Argentina. Bienvenido. Don pasa en las mejores familias. Para mí es un gusto estar en esta charla organizada por el colegio y auspiciada por el Consejo Profesional. Siempre un placer, vivo acá cerca, soy del barrio, entonces me encanta venir acá a compartir en este lugar cada vez que tengo la oportunidad. Muchas veces me cruzo algún profesor de la facultad, creo que en este caso no había ninguno que me haya tocado, que me haya tenido que sufrir de alumno, así que bueno. Así que bueno, tengo media horita para hablar. El título que me hicieron poner es áspero, desafíos y perspectivas. Vamos a intentar hacer algo interactivo esta media hora, a ver qué podemos hablar de lo que está pasando en Argentina. Y también un poco pensábamos de qué manera le podíamos aportar con esta charla a quienes están presentes acá. Me imagino que si bien las ciencias económicas es algo amplio, la mayoría deben ser contadores y la mayoría deben estar a full con el tema del asesoramiento en cuestiones relacionadas al régimen de regularización de activos. Entonces, bueno, la idea es poder aportarles un poco desde ese lado. Por eso trajimos algunas preguntas habituales que estamos recibiendo de inversores, como para comentarles cómo las estamos abordando. Y aparte entendiendo de que la profesión de muchos de ustedes, si bien puede estar focalizado en lo tributario, puede estar focalizado en lo contable. A veces el asesoramiento del cliente termina trascendiendo esas dos áreas, porque terminás asesorando en lo que es lo financiero, terminás asesorando en cuestiones a veces que se cruzan más con lo legal, y más de uno debe haber sido psicólogo de alguno de sus clientes, más alguna que otra vez, ¿no? Bueno, entonces, la idea es un poco de saber qué les puedo aportar yo y qué les puede aportar un poco TCA Bursátil en la cuestión de lo que es mercado de capitales. Así que bueno, arrancamos. Primero quería charlar un poquito sobre lo que es el tema de la coyuntura internacional, como para ver más o menos dónde estamos parados en lo que respecta al mundo, ¿no? ¿De dónde venimos? Bueno, venimos de un mundo que tuvo una pandemia. La pandemia trajo políticas monetarias y fiscales expansivas a lo largo de todo el mundo. Eso trajo el renacer de la inflación en el mundo, básicamente, que era un fenómeno prácticamente que estaba terminado. Volvió a aparecer. Respondieron con la política monetaria contractiva. Estados Unidos subió la tasa de interés. La mayoría de los bancos centrales de los países desarrollados subieron las tasas de interés. Prácticamente todos los bancos centrales a lo largo del mundo subieron las tasas de interés. La inflación empezó a mainar. Y ahora estamos arrancando el proceso contrario. Estamos iniciando, ayer la Reserva Federal de Estados Unidos comenzó el proceso de recorte de sus tasas de interés de referencia. A ver, ¿cómo nos pega a Argentina eso? A priori es positivo. A priori es positivo. Siempre que baja la tasa de interés en Estados Unidos y en los países, en los mercados desarrollados, los activos de riesgo, como son los bonos, como son las acciones argentinas, incluso como son los commodities, que están muy relacionados con nuestra macro, a priori tienen soporte, pero siempre eso se tiene que dar en un marco de que la Reserva Federal de Estados Unidos baja la tasa de interés porque los niveles de inflación no ameritan la tasa de interés tan alta. No que baja la tasa de interés porque se le prendió fuego a la economía real y están saliendo a apagar el incendio. Cuando apareció el incendio, por lo general, la reacción de los mercados es contraria. Pero ahora tenemos a la Fed de Atlanta que está diciendo que Estados Unidos el tercer trimestre va a crecer un 2,9 en términos reales. Envidiable la cifra, la verdad. Entonces estamos como en el mejor escenario en términos internacional de decir, ok, tenemos una inflación que está bajando, tasas de interés que están bajando y una economía real que se mantiene bastante sólida. Y un poco esta solidez de la economía real fue algo que quiso reforzar Powell, que es el presidente de la Fed, ayer cuando toma la decisión de baja de tasa de interés. De hecho, si uno tuviese que decir ahora los riesgos en Estados Unidos, si están más sesgados para una desaceleración de la economía real o para un recrudecer de la inflación, están más sesgados a una desaceleración de la economía real, que es lo que la Reserva Federal está intentando buscar evitar con esto de la baja de las tasas de interés de referencia. En Europa, más o menos en la misma tesitura. Si bien Europa es el mundo desarrollado, no es el principal banco central del mundo, pero ya el Banco Central Europeo arrancó la semana pasada con un movimiento similar y hoy el Banco de Inglaterra tomó una decisión un poco en contrario. El Banco Central Europeo bajó las tasas de interés, la Fed baja las tasas de interés, el Banco de Inglaterra decide mantenerlas. ¿Por qué decide mantenerlas? Y porque en Inglaterra la inflación estaba un poquito más complicada. De hecho, la medición de agosto dio un poquito por encima de lo esperado, aceleró un poco en relación a la medición anterior. Entonces, en ese balance de riesgo que hacen los bancos centrales entre darle solidez a la economía real con bajas tasas
y que no se le dispare la inflación con tasas más bien altas, el Banco de Inglaterra decidió, che, mejor esperamos a la próxima. Y después un poco en el resto del mundo, ¿qué tenemos? Tenemos Brasil y China, quizás los vecinos o el resto de los países que más nos interesan a nosotros. China, la verdad, la economía está creciendo, pero no está creciendo las famosas tasas chinas que vivimos hace un montón de años. Es una economía que crece, con una producción industrial que va hacia adelante, ventas minoristas que van hacia adelante, un Producto Bruto Interno que va hacia adelante, pero no está yendo a la tasa que el mundo le demanda a China para que el resto de las macroeconomías estén como muy bien, digamos, como que lo sobreexigimos un poco a China. Entonces ese es quizás el foco a tener en cuenta para dónde está la macro global. El tema de China es importante seguirlo en Argentina porque una China creciendo es demanda de commodities, Argentina es exportador de commodities y hoy no estamos con los precios de la soja que teníamos hace un año y de las últimas semanas no estamos con los precios del petróleo que teníamos hace un año. De hecho, hace poco Caputo había dicho de que esperaba septiembre-octubre que la balanza energética se pusiera positiva y ahora tenemos los precios del petróleo que están bastante más abajo. Entonces, y che, justo estábamos apostando todo esto al petróleo y al gas y ahora se nos vino los precios de los commodities para abajo. Entonces, ese es un tema a tener presente. Y después, bueno, China tiene mucho que ver en esto. Si China crece, el precio del petróleo tiene soporte. Si China crece, el precio de la soja tiene soporte. Y nuestro vecino Brasil está muy contento. Hay una frase que creo que decía, no me acuerdo si era Mujica, que decía que cuando Argentina estornuda, el pobre Uruguay termina en terapia intensiva. Y acá Julio Calcañero, por lo que ha logrado ver, dice que cuando Brasil estornuda, Argentina, no sé si en terapia intensiva, pero tiene que pasar por la guardia. Así que bueno, ese es el panorama internacional. Paso a lo que es el panorama local. Vamos a intentar abordarlo rápidamente, ya más o menos todos conocemos los principales puntos del gobierno de Milei. A ver, el nuevo gobierno viene con muchas ganas de llevar adelante reformas estructurales. ¿Se llevó adelante alguna? No sé, pero hay algunas cosas que tienen olor a reforma estructural. Piense que una reforma estructural, tengo que pensar en algo que cambie el ADN de la macro Argentina. Y la verdad que no tuvimos nada todavía que puedo decir, oh, cambió el ADN, cambió absolutamente todo. Sí tuvo medidas muy buenas y algunas tienen olor a reforma estructural. Pero bueno, ¿qué podemos destacar o qué podemos esperar como reforma estructural que todavía no llegó? Y una reforma previsional, y probablemente una reforma laboral, y probablemente una reforma tributaria amplia. Todavía no tuvimos nada de eso. Quizás lo que más olor tiene a reforma estructural es esto de quitar el impuesto país, esto de bajar los costos indemnizatorios. Ha dado pasos muy positivos hacia adelante. De hecho, tuvo un logro espectacular, que fue el hecho de una Argentina, digamos, constantemente deficitaria, pasar a ser superavitaria, pero todavía no jugó las cartas más fuertes que tiene para jugar para cambiar la macro. Entonces, hoy, ¿qué le podemos decir que de cosas que tienen quizás aroma a reforma estructural, pero que no podemos decir que lo son del todo? Podría llegar a decir, la primera, el hecho este de que se bajaron los costos indemnizatorios con la reforma previsional que se pasó. Tuvimos el hecho de que se eliminaron ciertas trabas para arancelarias, difícil la palabra, como el caso de los derechos de estadística. Estamos justamente buscando simplificar trámites administrativos, estamos buscando, o se redujo ya 20.000 puestos de trabajo en el Estado y se está buscando reducir más aún. Y la cuestión del impuesto país, que para mí es la cuestión clave. El impuesto país es un impuesto que existe solo en Argentina, pero tiene un terrible sesgo anti-exportador. ¿Por qué? Porque al hacer más caras las importaciones, termina generando un sesgo anti-exportador, donde hay productos que se podrían ir al exterior, que terminan canalizándose en el interior del país por una cuestión de conveniencia de precios, porque al haberle puesto esa carga impositiva superior al importable, el importable no conviene comprarlo. Entonces, productos que tenían que fluir fuera del país terminan quedándose adentro por la existencia de este impuesto país. Si bien no se aplica sobre las importaciones, es un impuesto que tiene un sesgo antiexportador. Y el gobierno ya empezó a andar ese camino de sacar el impuesto país con la primera rebaja en septiembre, a principios de mes, y con la que vamos a tener hacia fin de año. El problema es que acá empieza a aparecer, primero, las dudas. Vamos a ver, ¿qué motivó la baja del impuesto país? Además de ser un impuesto distorsivo y con sesgo antiexportador, como les comentaba antes, tenemos otro punto a tener en cuenta, que básicamente teníamos que apoyar este proceso de desinflación que venía teniendo el gobierno. Entonces ahora uno se pregunta, ¿esta baja de impuesto país va a poder traerme desinflación rápida en el corto plazo? Analizamos experiencias de otros países que han tenido, que han hecho rebajas impositivas para buscar cuándo se genera el pasaje a precios y vemos de que hasta que no se purgan mucho los inventarios que están hechos al costo que incluía el impuesto, hay reticencia
a que los precios se empiecen a bajar. Pasado en Estados Unidos en estudios que hicieron con rebajas de IVA puntualmente y con rebajas o con caídas de precios de petróleo. Entonces, está muy bueno, nos sacamos de encima un impuesto distorsivo, pero el impacto inflacionario quizás se haga esperar un poco. Y la inflación está mostrándose un poco más difícil de lo que venía mostrándose a principio de año con la desinflación. Tuvimos 3 meses de inflación núcleo en torno al 3,7, 3,8 estable. Y ahora tuvimos una subida en agosto a 4,1 de la inflación núcleo. Por ende, la inflación se está mostrando un poco más viscosa de lo que el gobierno esperaba en un primer principio, y es como que la recta final del proceso este se está haciendo más difícil de lo que el gobierno esperaba. Entonces, un poco el impuesto país viene como a querer volver a darle un impulso a este proceso de desinflación, pero bueno, aparece la duda de si se podrá o no se podrá. Esto es como una primer duda barra desafío de la coyuntura económica local, es si la baja esta del impuesto país va a ser la panacea o no. ¿Qué otra cosa nos queda cuando abordamos el impuesto país? Muy simple, si sacamos el impuesto país y se elimina a fin de año y nos fijamos cómo vinieron las cuentas fiscales del acumulado del año hasta el mes de julio, el superávit financiero desaparece. Si la línea de impuesto país desaparece, el superávit financiero se va. Y el superávit primario se hace un 60% más chico. Entonces, che, ¿cómo vamos a hacer ahora que sacamos este impuesto país para dotar de sostenibilidad el ajuste fiscal este que fue una novedad para la historia argentina, pero que hay que seguir alimentándolo en el tiempo? Porque, repito, se va el impuesto país y se va el superávit financiero y se cae un 60% del superávit primario. Entonces acá el gobierno tiene tres apuestas básicamente donde se genera la compensación. La primera es, bueno, se retrotrajo la suba de ganancias en su momento, entonces algo de plata entraría ahí, régimen de ingresos de los bienes personales, algo entraría por ahí, y después lo que sería impuesto especial por blanqueo busca compensar esas tres fuentes, el gobierno, el hecho de la baja del impuesto país. Y después, en la famosa apuesta, la recuperación de la actividad económica, que viene bastante planchado. Hubo un rebote más o menos por el mes de mayo, muy relacionado al hecho que comparábamos con un año, con el año pasado que teníamos sequía, y después lo que es el mes de junio, el EMAE no dio tan bien. Para julio, todos los indicadores adelantados, o la mayoría, indican de que en julio habría un rebote de vuelta de la actividad económica. Y para lo que es agosto, con los datos que se publicaron, todavía no podemos sacar una conclusión, porque como la mitad de los datos publicados son positivos y la mitad son más bien negativos. Entonces, ahí aparece la segunda, o la segunda cuestión es, ok, ¿qué vamos a hacer o por dónde puede llegar a venir la recuperación económica que en parte va a permitir al gobierno cerrar ese gap fiscal que se le puede llegar a generar por la salida del impuesto país? Ya como para ir cerrando un poco la macro argentina, creo que quedan eh, dos cuestiones para ver, o tres. Una, la cuestión inflacionaria. En la cuestión inflacionaria, como les comentaba antes, quizás la baja del impuesto país no tenga un impacto tan rápido como el gobierno espera o como el gobierno exige de la medida. Para lo que es septiembre, si uno mira cómo anduvieron las 2 primeras semanas de septiembre, están más o menos con datos de alta frecuencia en la misma velocidad que vienen las 2 primeras semanas de agosto. Y si extrapolamos lo que pasó en las 2 primeras semanas de septiembre a todo el mes, y la zona de inflación es del 4 más o menos, un poquito por encima del 3,5 que espera el último REM. Entonces, como que todavía no hay señales de que este riesgo, este impuesto país vaya a trasladarse en una baja de precios muy rápida. El otro punto es el punto de las reservas internacionales. Sabemos que siguen negativas. Probablemente Argentina no logre cumplir el objetivo de acumulación de reservas del tercer trimestre con el Fondo Monetario Internacional. Está bien, venimos sobrecumplidos de antes y el fondo ha sido muy generoso con los waivers a la República Argentina. Entonces, probablemente no va a ser disruptivo no cumplir el objetivo del tercer trimestre, pero sí estamos viendo que la velocidad de acumulación de reservas se paró bastante. En junio vendimos reservas, en julio vendimos reservas, en agosto se recuperó un poco y en septiembre volvieron las ventas. Y Caputo, que anticipaba que al darse vuelta la balanza energética en septiembre-octubre íbamos a tener ingreso de divisa de vuelta, no parece que se vaya a cumplir. ¿Por qué? Porque empezaron a convivir los dos esquemas de pago de importaciones. ¿Se acuerdan que había un primer esquema de 4 pagos, que después se pasó a un esquema de 2 pagos? Es decir, con cuántas cuotas el Banco Central le libera las divisas a los importadores? Ahora empiezan a convivir los dos esquemas. Están cayendo las últimas cuotas del esquema viejo y empiezan a caer las últimas y primeras cuotas del esquema nuevo. Por eso se termina generando el cuello de botella sobre las reservas del Banco Central. Y vemos un septiembre donde las reservas vienen cayendo. Ahora, hay un componente de reservas que está subiendo, que al cierre, que según el informe monetario diario del viernes pasado del Central, que tomaba datos hasta el 20, no, hasta el martes, perdón, pasado, no hasta el 20, eh, ahí arrojaba
el ítem de efectivo mínimo, conocido como los encajes, ese arrojaba una suba de 1.170 millones de dólares. Buena cifra. ¿A qué se explica eso? Se explica lo que es blanqueo. Ya empezó a entrar plata en relación al blanqueo y ya empezó a reflejarse en el balance del central. Ahora, ¿qué característica tiene esta plata que entró? Que son encaje de depósito bancario en dólares, no es reserva neta del central para intervenir, para financiar importaciones, para dar en el mercado. Es la contracara de un depósito en dólares de una persona que decidió adherirse al régimen de regularización de activos. Entonces, si bien el gobierno va a lograr captar algo por ahí, va a lograr captar porque parte del impuesto lo va a lograr recaudar en dólares, se va a traducir en depósitos del tesoro en dólares, convengamos que no son reservas netas de libre disponibilidad, pero es algo positivo que el tesoro capte dólares, aunque no se terminen marcando sobre las reservas netas del central. Y pensando un poco esto, el año que viene tenemos vencimientos de deuda en moneda extranjera por casi 29.000 millones de dólares. Buena cifra, si sumamos los BOPREALES, porque eso es tesoro, y restamos lo que son tenencias intrasector público, baja bastante. 10.000 millones. ¿Cómo apunta el gobierno a cerrar ese gap? En primer lugar, apunta con ingreso de divisas por RIGI, que eso probablemente se materialice fuerte el año que viene. Una inversión en economía real no tiene la velocidad de una inversión financiera que entra y tiene liquidez y demás. O sea que desde que se aprueba el RIGI tiene que pasar tiempo para que se lleven adelante proyectos de inversión en economía real, que es a lo que apunta la ley. Entonces, probablemente haya un ingreso de divisas por ahí el año que viene, haya después eh, los ingresos que obtuvo el gobierno por la cuestión de recaudación de impuesto especial, más cerrar algún repo permitiría cerrar lo financiero el año que viene. Ahora después ya empiezan las dificultades a partir del año 2026. Y por eso ya estamos en una cuestión de ver de renegociar este acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, el panorama macro a grandes rasgos es este. Quizás los tres desafíos que yo remarco, en primer lugar, es la cuestión de la inflación. Si es que no está faltando algo ante la viscosidad que está teniendo la inflación para seguir bajando en el plan antiinflacionario, puede ser política de ingresos, puede ser algún componente heterodoxo, sumar algo a la ortodoxia total que estamos trabajando de lo fiscal y lo monetario para darle más empuje a la desinflación. En tercer lugar, en segundo lugar, perdón, el hecho de cómo intentar cerrar el financiamiento de la deuda pública, no tanto pensando en el 2025, pero sí más pensando en el 2026. Y el tercer desafío, que es el que no mencioné, pero que evidentemente en boca de todos hubo algo que no dije, que es cómo administrar la salida del cepo del próximo régimen cambiario. Entonces son como los tres desafíos que tiene el gobierno en adelante. Veremos cómo se puede ir acomodando. Bueno, y cerrado esto de panorama, acá venía con la segunda parte de los que le quería comentar es ok, ¿qué les puedo aportar yo o qué les puedo aportar TCA Bursátil y nuestro equipo a ustedes en su ejercicio profesional en la pata financiera? Entonces, acá cerramos un poco el contexto, aunque lo vamos a mechar un poco. Y entonces les trajimos algunas preguntas que habitualmente nos traen nuestros clientes a nosotros. Decimos, ok, ¿cómo las estamos resolviendo hoy para ver si a ustedes los podemos ayudar en su ejercicio profesional? Pregunta habitual que recibimos es, como les dije antes, volvió la inflación en Estados Unidos, está bajando, pero antes no había que preocuparse por la inflación del dólar. Y objetivamente la preocupación del argentino era compro dólares para sacarme encima la inflación argentina y la inflación de Estados Unidos, bueno, no existe. Ni me importa que el dólar pierda poder adquisitivo. Ahora empezó a perder poder adquisitivo el dólar. Entonces una cuestión que nos hacen llegar mucho a nosotros es, che, ahora que hay una inflación del dólar, ¿cómo nos cubrimos contra esa pérdida de poder adquisitivo que tiene el dólar? Entonces nosotros ahí trabajamos dos o tres patas. Una pata es, bueno, si el inversor puede trabajar con cuentas en el extranjero, hay bonos análogos a los bonos SER que ajustan por inflación en Estados Unidos, que son los famosos TIPS, tienen tasas entre el 1,5 y el 2%, plazos de 5 a 3 años, aunque hay más cortos también, pero esas son como tasas de referencia. Entonces ese es el único instrumento que te permite cubrirte contra la inflación del dólar, así como contractualmente, porque el instrumento en su pago de tasa y en su ajuste de capital tiene un componente de ajuste inflacionario. Ahora después hay como una especie de mito, no sé si diría mito, porque en realidad se comprobó que así es así, pero una especie de dicho es, si tenés inflación en Estados Unidos, compra acciones en Estados Unidos que te va a ir bien, porque te va a cubrir bien de la inflación. Se ha verificado históricamente, así como en un muy largo plazo, la bolsa yankee suele tener rendimientos en términos reales, o sea, sin contar inflación, de 2 veces el crecimiento de la economía de Estados Unidos. Entonces, en la medida que la economía de Estados Unidos tenga una tendencia de crecimiento, la bolsa de Estados Unidos te va a arrojar un retorno real positivo. Entonces, es una buena alternativa. Ahora bien, el mercado de corto plazo puede fluctuar, entonces ahí es clave los horizontes de inversión de los inversores, ¿no?
Entonces, si un inversor quiere que te cubra con la inflación un año, una inversión de renta variable que es de largo plazo y quizás en un año no logres materializar ese rendimiento de referencia de 2 veces el crecimiento económico. Entonces, una pregunta muy habitual que tenemos. Hay dos instrumentos, como les comenté, que se pueden trabajar para suplir esta necesidad de un inversor. Otra necesidad que nos plantean mucho es, hay gente que a ver, las criptomonedas llegaron para quedarse, entonces nos dicen, che, ¿cómo se puede, por el mercado de capitales institucionalizado tradicional, sin ir a los exchanges, poder capturar movimientos de Bitcoin? Entonces esto es bastante complicado, de vuelta, si en Estados Unidos personas que tengan cuentas o que se le puedan armar estructuras de inversión en el exterior, tienen ETF, tienen como si fueran fondos de inversión cotizados que tienen Bitcoin adentro, pero lamentablemente no están accesibles en Argentina todavía. En Argentina está el instrumento CDR, que muchos lo deben conocer, replica acciones o ETF de Estados Unidos, pero alguien tiene que dar de alta un determinado título. O sea, así como dieron de alta a Microsoft, dieron de alta a Apple, todavía nadie dio de alta el ETF de Bitcoin en Argentina. Entonces, por ahora no está disponible. Pero es como el único instrumento a través de un mercado institucionalizado que te puede permitir seguir la criptomoneda. Hago un paréntesis, probablemente saben que tal el hecho de las famosas inversiones elegibles para evitar el pago de impuesto especial de regularización que se pueden hacer a través de sociedad de bolsa. Lamentablemente el CDR no es un instrumento elegible, son prácticamente todos menos el CDR y la caución en una discusión, pero eso después lo vemos en otra pregunta. Volviendo a esta cuestión de Bitcoin, es como que no tenemos muchas herramientas que nos permitan trabajar con las criptomonedas de un mercado de capitales institucionalizado y de una casa de bolsas de Argentina. Sí hay, por ejemplo, algunos CDRs de empresas que se dedican a hacer exchange de cripto, como es el caso de Coinbase, pero no correlacionan muy bien, porque no es lo mismo la criptomoneda que el vendedor de la criptomoneda. No necesariamente tiene que correlacionar la performance económica de uno y del otro, pero tiene una correlación bastante positiva en torno al 0,6, el coeficiente de correlación. Entonces, eso es un poco la cuestión que recibimos mucho. Che, ¿cómo puedo estudiar la cuestión de cripto desde el mercado de capitales? Después, bueno, no lo toqué, pero tenemos elecciones en Estados Unidos. Brevemente, tenemos Kamala Harris por un lado, Donald Trump por el otro. Kamala Harris, podemos esperar un gobierno más eh, que busque en su plataforma, ¿no? Favorecer sectores como salud, educación, como lo que es la parte de energías limpias, suba de impuestos, principalmente a lo que serían los sectores más adinerados de Estados Unidos, y Trump un poco lo contrario, una economía desregulada y favorecer sectores como la energía, principalmente los combustibles fósiles, las industrias tradicionales, y él hizo una defensa pública de las criptomonedas. Entonces, caso un escenario Trump, como que podría llegar a haber un favorecimiento de estas empresas como Coinbase, que cotizan vía CDR si tienen exchange, o un favorecimiento a lo que es las cotizaciones de las criptomonedas. Paso a la siguiente, que nos toca mucho es, veníamos de un mundo donde el refugio de valor para muchos inversores fueron las obligaciones negociables, bonos corporativos en dólares, rendían bien, tenían rendimientos de 2 dígitos en muchos casos en los últimos 2 años, y ahora tenemos rendimientos que no están más en los 2 dígitos. Entonces nos aparece la cuestión de, che, es hora de venderlo y comprar otra cosa. A ver, lo que estamos viendo en obligaciones negociables es, la verdad, Argentina, o las empresas argentinas que tienen deuda cotizando en dólares, ya sea en la bolsa local o en el exterior, y pagan una determinada tasa de interés por eso en función de lo que les exige el mercado, estamos viendo que no es que se pusieron caras, sino que se alinearon a los precios que deberían tener o lo que tendría una empresa comparable de un país, Brasil, Chile o de cualquier emergente que uno busque, en torno al 7,8%, más o menos, 7,7, 7,8%. Entonces, eso es lo que estamos viendo cuando miramos ese instrumento. A ver, ¿qué podemos decir? Sí, evidentemente se subieron al rally que tuvieron los títulos públicos, que tuvieron las acciones, y quedaron bastante menos rentables, por decirlo de alguna manera, pero eso no significa que estén caros. Y entonces, a veces nos plantean, che, y es hora de irnos al CDR. Bueno, pero el CDR es un instrumento de renta variable, por ende es como, uno es un instrumento que te paga una tasa cierta y el otro no. Es para perfiles de riesgo distintos. Esta es una de las más esperadas, ¿ok? O de las más preguntadas, ¿qué puede esperarse? ¿O van a seguir subiendo los bonos argentinos, los globales, los bonares, los bopreales? Y acá si uno mira, ok, Argentina tiene una calificación de riesgo triple C. Si nos diesen un escalón más, un triple C más, que es donde está Ecuador, donde está Pakistán, donde está Mozambique, El Salvador, todos países que son más o menos comparables la macro con la Argentina,
Y los bonos argentinos tienen, para acoplarse a esa curva de rendimiento, es un 25-26% de suba, focalizado mucho en lo que es el tramo medio, el G35, el G38 y el G41. Ahora me dice, che, ¿y los bonares que son ley local, qué están viendo? A ver, probablemente se sumen a ese rendimiento y quizás puedan dar un poquito más de rendimiento porque siempre parten de un escalón un poco más abajo, pero no vemos que sea sustancialmente diferente el perfil de riesgo-retorno que tiene un bono ley extranjera con un bono ley argentina. Y de hecho, últimamente veíamos que los spreads, o sea, la diferencia de precio entre uno y otro, está bastante cerrado. Entonces, al ver esa diferencia bastante cerrado, de hecho, estábamos diciendo que ya que no es tan alto el premio y que por lo general los bonos ley argentinas son más baratos que los extranjeras y ahora están un poquito más caros en relación a la historia, estamos trabajando mucho de vender bonos ley local y pasarnos a ley extranjera. Pero por lo general tienen todos muy buena perspectiva si Argentina logra acoplarse o subir un escaloncito la calificación de riesgo que tiene. Y acá va a ser clave la salida del cepo cambiario. Y el Bopreal es como un mundo aparte el Bopreal. ¿Por qué? Porque es el único bono que vence dentro del mismo gobierno de Javier Milei. Entonces la gente o el mercado mismo lo aprecia muchísimo, le exige menos rendimiento, por lo que yo, opinión personal, después lo converso con algunos siquiera aparte, yo los veo de un riesgo bastante parecido. Entonces yo, por ejemplo, no soy un gran comprador de Bopreales, pero tengo que decirlo, el mercado en general es un gran comprador de Bopreales. Yo acá soy un raro en el sentido de que veo que títulos muy parecidos al resto rinden mucho menos, sin una justificación que para mí sea altamente tangible, pero debo decirlo, yo soy uno de los pocos raros que piensa eso. Tengo la mayoría de colegas que están muy constructivo con los bonos bopreales del central, que tienen esa característica distintiva. Se pagan dentro del gobierno de Javier Milei. Los tres clases está activos son obviamente inversiones elegibles para evitar el pago de impuesto especial en caso de que se regularicen activos por más de $100.000. Acá lo que es, nos preguntan mucho, ok, ¿qué novedades hay en lo que es régimen de regularización de activos? Bueno, los números que se manejan son que entrarían o se blanquearían 40.000 millones más o menos, por debajo de los 130.000 millones que tuvo el blanqueo de Macri, que eso redundaría en una recaudación entre 2.000 y 4.000 millones de dólares para el gobierno. Como le dije antes, esos 2.000, 4.000 millones son lo que el gobierno conseguiría de dólares que puede usar el gobierno, porque después el resto probablemente te entren, pero sean parte de los encajes de los depósitos en dólares. O sea, nunca van a entrar 40.000 millones, porque se blanqueen 40.000 millones no significa que el Estado va a conseguir 40.000 millones para hacer política económica. Va a conseguir una cifra sustancialmente menor, que es esos 2.000 a 4.000 millones. Y una cosa que estamos viendo bastante es, bueno, esto probablemente lo sepan mucho por el ejercicio de la profesión, que se está discutiendo si se va a alargar o no se va a alargar. Nosotros cuando viene un cliente y nos dice, che, pero espero si se va a alargar, y decimos, bueno, más vale, nunca sabes si se va a alargar. Entonces, si tomás la decisión, tomala ahora y tomá una decisión consciente, porque no es una decisión que debe tomarse a la ligera la cuestión de blanquear. Y después, otro punto que estamos viendo es, ok, los que ya decidieron entrar, todavía hay inversiones elegibles, como son los fondos comunes de inversión, que están en un cuello de botella regulatorio, en el sentido de que sí, está el instrumento, existe, pero hay que habilitarle una cuota aparte de blanqueo, y la CNB y Caja de Valores está como intentando laburar a cuatro manos para llegar a probar todo rápido. Entonces hay algunos que todavía no están disponibles por una cuestión de cuello de botella. Pero en términos de novedades de blanqueo que nos preguntan, eso vemos que lo que es lo, lo más fuerte, quizás esto de un cierto cuello de botella en algunas aprobaciones de Fondo Común de Inversión que están tardando. Punto que nos pareció interesante en Fondo Común de Inversión es que al haberse aprobado como inversión elegible los fondos comunes de inversión en sentido amplio, quedaron adentro los llamados fondos comunes de inversión latinoamericanos, que son vehículos, son fondos de inversión locales en Argentina, pero que adentro no compran bonos argentinos, compran 25% Treasury, que es el tope regulatorio, son bonos del Tesoro de Estados Unidos, el resto bonos de Brasil, de Chile y de otros países. Entonces, vos tenés un caso de un inversor que quizás tenía la plata fuera del país, estaba invirtiendo en bonos de esos países afuera, y a la hora de blanquear dice, che, yo no voy a blanquear acá e invertir en bonos argentinos. Bueno, aparece esta pata de poder seguir mantenido, invertido en activos extranjeros sin pagar el impuesto especial por el hecho de que cuando se ponen las inversiones elegibles, el gobierno, o el que hizo la ley básicamente, puso cuota parte de fondo común de inversión en sentido amplio. Entonces terminó entrando esta clase de activo. Entonces existe esta posibilidad. Invertir, seguir invirtiendo en el exterior sin tener que pagar el impuesto especial. Bueno, la otra pregunta que nos queda, que nos lleva bastante, es: ¿un inversor regulariza menos de $100.000? El 1 del 10 puede pasarlo a la bancaria cera.
a la cuenta en dólares de su banco, transferir a nuestra comitente y operar en la comitente habitual. Eso sí, o sea, cuando uno tiene menos de 100.000 dólares, como que no tiene que abrir la famosa cuenta especial para evitar el pago del impuesto especial en la sociedad de bolsa para invertir, porque es como que esperar el 1 del 10, lo tenés en la del banco y después haces lo que vos quieras con tu cuenta tradicional, no tenés que abrir otra cuenta, armar otra carpeta, no tenés que entrar en todo ese problema. Sí tuvimos casos de inversores que como básicamente querían invertir ya, porque ya tenían decidido blanquear y no tenían ganas de perder el rendimiento que tenían menos de 100.000. Bueno, te abrimos la cuenta, pero en realidad no es estrictamente necesario. Cuando hay menos de 100.000 dólares, el 1 del 10 de la cuenta bancaria cera lo saca a la cuenta bancaria normal y opera con sus cuentas tradicionales sin tener que abrir cuentas especiales en todos lados y no hay ningún problema. Después, otra cosa que nos preguntaron es, che, ¿qué va a pasar en el mercado cuando el 1 del 10 los que tienen inversiones elegibles salgan a venderla? Y nosotros nos preguntamos y decían, no, no te preocupes por eso, porque el 1 del 10, el que se va a llevar la plata, primero es plata que es menos de 100.000 dólares, no va a ser plata grande que te va a mover el mercado. Y segundo, muchas de esas personas ni van a haber invertido, porque van a esperar al 1 del 10 y al 1 del 10 van a darle el uso con sus cuentas tradicionales que quieran, no tienen que invertir antes y en 2 semanas salir, o sea, como que hay muchas dudas que nos están llegando de eso, como decir, che, no quiero meterme en el tema del blanqueo porque si compro la inversión después se me va a desvalorizar después. No, no te va a pasar eso. Aparte tiene que ser un flujo brutal para que te desvalorice el mercado, ¿no? Los activos que están en el mercado. Y bueno, con esa fue como la última pregunta muy habitual que tuvimos, así que con esto cierro la presentación. No sé si me sobró tiempo para tomar alguna pregunta o, bueno, puedo tomar alguna pregunta si alguno quiere, pero ya con esto estaríamos. Mientras la piensan, aprovecho el chivo, les dejo el QR para el canal de Telegram, donde mandamos las cotizaciones diarias, noticias y los distintos eventos que promueve TCA Bursátil, la mayoría abiertos. Así que bueno, con esto, muchísimas gracias a todos por su, por escucharme, gracias. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, vamos a agradecer la participación del magíster Julio Calcanino por acompañarnos en esta nueva edición junto a TCA Bursátil. Gracias.